lo primero que hace es consultar portal de obligaciones de transparencia y a partir de ahí ya pide documentos específicos. Si la información que está en los portales está bien ordenada y es suficiente, ganamos todos. Gana la sociedad, desde luego, es la primera que gana. Se ahorra trabajo la dependencia, pero al mismo tiempo hace transparente su función. Y el IFAI también tiene menos problemas. Decía hace rato la ministra de Gobernación que lo que más se había consultado al principio era la remuneración mensual por puesto. Lo mismo sucedió en México. ¿Por qué? Porque era un gran tabú saber cuánto ganaban los servidores públicos, cuánto ganábamos los servidores públicos. Uno aprende, y aprende muy rápido, que el tema de los sueldos deja de ser tema mediático cuando los sueldos son transparentes. Y creo que ese es otro también gran aprendizaje. Genera mucho más escándalo en la prensa la información que no doy que la que doy. Y esto retroalimenta, desde luego, la disposición del servidor público a hacer pública la información. Decía yo que una de las grandes dificultades que hubo en México, a diferencia de Chile, México es un país federal, fue la aprobación de leyes de transparencia en los estados. Como ven ustedes, tomó del año 2002 al 2006 lograr que cada uno de los estados tuviera una ley. En cierto sentido es un tiempo corto, no había nada que obligara a ningún estado a tener ley, nada formal, ¿sí? Pero el trabajo de la sociedad civil, de los medios de comunicación, ejerció tal presión sobre los gobiernos locales que en un periodo de 4 o 5 años se aprobaron, además de la ley federal, las 32 leyes, 31 estados más la del Distrito Federal, algunas de ellas, como el Distrito Federal y Jalisco, con la necesidad de, en este periodo inclusive, aprobar 2 leyes distintas. ¿Por qué? Porque su primera ley era demasiado mala. La primera ley que se aprobó era la de Jalisco, lindos propósitos, pero una ley bastante inútil, y conste que yo vengo de Jalisco y lo he dicho también en casa propia, ni modo, hay que reconocerlo. Inútil, ¿por qué? Porque decía, la información es pública, punto. Y después no decía, y tú ciudadano puedes preguntar de esta manera, y tú tienes obligación de atenderlo, ya hay ciertos plazos, ya hay ciertos periodos. Era casi una declaración de buena fe. Y esto, digamos, fue evolucionando con una gran diferencia en los marcos normativos que había en el país. La naturaleza jurídica de los órganos fue muy distinta. En muchos estados ni siquiera había órganos de transparencia. Algunos estados reconocían unos sujetos obligados, otros otro. Los periodos de reserva eran muy variados, desde 4 años quien tenía los periodos más cortos hasta 18 años quien tenía los periodos más largos. Muchos de los estados no reconocían la necesidad de subir información a Internet, lo que llamamos, pues ahora sí que en la jerga de la transparencia, la información que se abre de motu propio. Y esto nos llevó a hacer todo un proceso que tomó casi 2 años, para promover una reforma al texto constitucional. Es importante decir, el IFAI no tiene derecho de iniciativa de ley. Este fue un trabajo en el cual hubo como mucha cabildeo y mucha proceso político con cada uno de los estados, a partir de las dificultades que significaba que una información fuera pública a nivel federal y que fuera reservada a nivel estatal o al revés, que no hubiera criterios comunes, que el ciudadano tuviera que aprender a preguntar en cada uno de los estados, son 32 aprendizajes, y además en la federación. Esto nos llevó a trabajar a un grupo muy activo,
tanto de servidores públicos, gobernadores y funcionarios de los estados, medios de comunicación fueron fundamentales y organismos de la sociedad civil, hasta que logramos la reforma al Sexto Constitucional. La reforma al Sexto Constitucional viene acompañada de este desarrollo del sistema Infomex, que gracias a un donativo del Banco Mundial se ha ido adaptando a cada uno de los estados, de tal manera que otra vez el ciudadano tenga que aprender una sola vez y pueda preguntar desde la computadora a todos y cada uno de los estados. Ustedes dirán, México es un país no tan desarrollado o no muy desarrollado, aunque ahora compartamos con ustedes también estar en la OCDE, donde hay serios problemas de conectividad. ¿Y por qué las preguntas se hacen vía Internet o se reciben vía Internet? En más de una ocasión nos han preguntado, ¿no es un poquito discriminatorio eso? La respuesta siempre es más barato media hora en un cibercafé, sin lugar a dudas, que trasladarse al Distrito Federal. Y México, como buen país federal, además tenemos la peor combinación posible, es un país federal altamente centralizado. Sucede, como he repetido en muchas ocasiones, que Dios está en todos lados, pero atiende solo en el Distrito Federal. El hecho de tener la posibilidad de preguntar por Internet le ahorra 3 viajes a cualquier persona. No tenemos la ventaja, y creo que es importante decirlo, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene un magnífico sistema de correos. Las cartas, el sistema de correos en México no es tan bueno. Entonces, esto ha facilitado y, sin lugar a dudas, es un elemento que provoca que hoy día haya tantas preguntas. Decía yo, la reforma al sexto establece los principios constitucionales, toda información es pública por definición, reservada por excepción, la información reservada a la vida privada tiene que ser protegida como un principio democrático fundamental. En una democracia que se precie de ser tal, el ciudadano debe poderse, perdón la expresión tan coloquial, meterse hasta la cocina del gobierno, pero el gobierno no debe poderse meter a la cocina del ciudadano. Creo que así lo podemos entender de manera muy clara. No hay necesidad de acreditar interés jurídico ni personalidad. Es obligación constitucional establecer mecanismos de acceso que faciliten la vida al ciudadano, a cualquier persona.